Vamos a trabajar con la ley de Ohm para entenderla. Primero que nada, habíamos visto en clase lo que era un circuito. Y aquí en la pantalla ustedes están viendo un ejemplo de circuito. Es un circuito complejo porque está compuesto de dos fuentes, cuatro resistencias que conectan, como ustedes pueden ver ahí, de diferente manera. Cada uno de estos elementos tiene entonces una serie de variables que la identifican. Las tres variables principales son entonces el voltaje, o lo que vamos a llamar con la letra E, ¿cierto? En este caso, el voltaje. Entonces estamos hablando aquí de voltaje. Hablamos, por ejemplo, de corriente, que la identificamos con esa letra. En este caso sería la corriente. Y también la resistencia, lo que identificamos con la letra R. En este caso, la resistencia, pues ya habíamos explicado en clase qué era. Cada uno de estos elementos va a estar, como se conecta a un circuito, siempre en un circuito que haya fuentes, las cargas siempre van a salir de manera convencional del terminal positivo al negativo. Y cuando hay dos fuentes, pues cada una de las fuentes tiene una corriente. En algunas partes esas corrientes se suman, en otras se restan. Más así se trabaja en un circuito. Concentrémonos entonces en un elemento en particular. Por ejemplo, concentrémonos en la resistencia que está aquí, la que está marcada con la letra R. Bueno, en esta resistencia, como pueden ver aquí, voy a subrayarla. Esta resistencia la vamos a ver más en detalle acá. Esta misma resistencia que tenemos en este punto. Bien, entonces, a través de esa resistencia va a circular una corriente. El sentido de la corriente, cualquiera que sea, por ejemplo, supongamos que la corriente entra por el terminal izquierdo y sale por el terminal derecho. Bueno, ahí. Esa es la corriente eléctrica. Entonces, las cargas fluyen de un extremo a otro. No significa que no puedan circular del extremo izquierdo, del extremo derecho al extremo izquierdo. Eso puede pasar. Aquí simplemente estamos asumiendo un sentido. Y estamos hablando entonces de la corriente. Esa flecha está indicando la dirección en que puede fluir la corriente. Ahora, en todas las resistencias, una vez que circula una corriente, a través de dicha resistencia se establece un voltaje. Y el voltaje puede ser, o más bien tiene dos terminales, un terminal positivo y un terminal negativo. Vamos a marcar acá el terminal positivo por donde entra, porque en las resistencias, el voltaje es positivo. Vamos a cambiar aquí, no se mueve, perdón, listo, ahí está. Entonces marcamos aquí el terminal positivo, vamos a cambiar de color, vamos a ponerle rojo, para que quede terminal positivo. Y el terminal negativo, lo marcamos aquí, listo, aquí por donde sale la corriente. Entonces, así es el voltaje en una resistencia. Por donde entra la corriente, el voltaje en esa resistencia es positivo. Por donde sale la corriente, el voltaje es negativo. Así pasa siempre. Porque la diferencia de voltaje o diferencia de potencial es una medida de la energía que consume la resistencia en un circuito. Ahora, hay que aclarar, aunque existan dos fuentes, el voltaje en cada uno de los elementos no necesariamente es igual al voltaje de las fuentes. Es decir, cada elemento puede tener su propio voltaje. Eso obedece a unas leyes físicas. Es decir, el voltaje en las terminales de la resistencia no necesariamente es igual al voltaje en las terminales de la batería. Hay que tenerlo muy claro. Y la resistencia eléctrica que tiene una resistencia se considera constante, es decir, el grado de oposición al paso de corriente es una constante que esté en ohmios. Entonces, la ley de Ohm matemáticamente dice que el voltaje en una resistencia o en cualquier elemento es el producto de la resistencia por la corriente que circula a través de dicho elemento. Y eso es cierto tanto para resistencias como para fuentes de voltaje. Es decir, a través de estas baterías, ¿no? Sale una corriente, tiene unos terminales, hay una diferencia potencial entre sus terminales, sale una corriente y por ende uno podría también calcular la resistencia despejando de acá. Es decir, una batería tiene una resistencia interna, eso existe, ¿no? Entonces, la diferencia entre las resistencias y las baterías
es que las baterías suministran energía mientras que las resistencias la consumen, transforman la energía que reciben en otra forma, ¿sí? Mientras que las fuentes de voltaje almacenan energía y la entregan al circuito, a los elementos del circuito. Entonces, en función de esto, cada una de las resistencias que esté conectada a un circuito va a tener entonces una corriente que circula a través de ella, va a tener un voltaje en sus terminales, de tal forma que es positivo por donde entra la corriente y negativo por donde sale. Y por supuesto tiene un valor de resistencia que se asume constante. Esas son, digamos, las cosas iniciales. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Listo, este es el ejercicio entonces. La resistencia es de 10 ohmios y es atravesada por una corriente de 0.06 amperios. ¿Cuál es el voltaje entre sus terminales? Bueno, entonces nos basamos en la ecuación. Escribamos los datos que nos da el ejercicio, los datos que tenemos. Entonces, los datos son, conocemos la resistencia R, R vale 10 ohmios, omega. Conocemos la corriente, porque la corriente está ahí en amperios, se puede identificar simplemente por la forma en que están las unidades. Y entonces lo que no conocemos, lo que hay que hallar es el voltaje. Esa es la incógnita, el valor desconocido. Entonces, para determinar la solución, recurrimos a la ecuación base. La ecuación dice que el voltaje es igual a la resistencia multiplicado por la corriente. Despejamos, en este caso solo necesitamos reemplazar o sustituir los valores porque ahí están. Entonces, el voltaje es igual al valor de la resistencia, 10, por el valor de la corriente, 0.06. Ahora, las unidades, como se trata de un voltaje, lo que estamos hallando pues va a estar en voltios. Vamos a multiplicar a ver cuánto es el resultado. El resultado es muy sencillo, basta con una calculadora cualquiera. Vamos entonces a hallar 10 multiplicado por 0.06. Eso nos da 0.6 amperios. 0.6 voltios, perdón. 0.6 voltios. Listo. El voltaje en una resistencia será positivo por donde entre la resistencia y negativo por donde sale la corriente. Por donde entre la corriente de la resistencia será positivo, por donde salga la corriente de la resistencia será negativo el terminal. Bueno, listo, estuvo sencillo, ¿verdad? Así son los ejercicios de este tipo. Bueno, permítanme, paramos la grabación y nos vemos en otro video.